la tercera clase de nuestro curso de hermenéutica bíblica impartido por el Instituto Bíblico Olivar. En esta clase vamos a estudiar la observación. La observación es la acción de observar o mirar algo o alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Debemos tener cuidado con determinar lo que queremos que el texto diga en vez de observar lo que dice realmente. ¿Qué quiero decir con esto? No tengo que observar como tratando de buscar lo que yo quiero que el texto diga, sino que tenemos que observar de manera limpia, tal vez de manera pura, lo que realmente el texto nos está indicando. ¿Qué requisitos debemos tener para hacer una correcta observación del texto bíblico? Primero, debemos leer en oración. Segundo, leer con curiosidad. Tercero, comprometerse con la precisión. Y cuarto, comprometerse a la perseverancia. Quiero dar un pequeño ejemplo acerca de la observación que yo considero que puede ser muy necesario. Por ejemplo, si yo les hago una pregunta a ustedes y les muestro delante de ustedes un automóvil, ¿cómo ustedes pueden determinar qué es un automóvil? Tal vez me pueden decir, bueno, tiene 4 ruedas, tiene una carrocería y tiene un manubrio. Eso lo pueden determinar en una primera observación. Con la Biblia ocurre lo mismo. Muchas veces la leemos una vez, un primer vistazo, por así decirlo, y ya creemos que podemos determinar perfectamente lo que dice. Pero dentro de los requisitos para hacer una buena observación del texto bíblico debemos hacerlo en oración, por supuesto, para pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos revele su palabra, pero también lo tenemos que hacer con curiosidad. Entonces, imagínense ahora acercándote al auto. Puedes determinar muchas más cosas. Por ejemplo, qué color es el auto, qué marca automotriz. Podemos determinar qué año es, qué modelo es. Podemos determinar tal vez su patente al ser un poco más curiosos. Ahora, si lo hacemos con mucha más precisión, podemos revisar tal vez el motor, el estado, ¿cierto?, de sus mecanismos, el estado de las ruedas. Podemos revisar el tablero, qué funciones tiene. Y si somos perseverantes, podemos aumentar nuestro conocimiento a través de la observación. Lo mismo debemos hacer con el texto bíblico. Un primer acercamiento, pero también tenemos que leer después con mucha curiosidad, buscando lo que está en el texto. También tenemos que hacerlo con precisión, fijándonos en los detalles que tiene el texto bíblico. Y por último, lo que yo también siempre recomiendo, después de haberlo estudiado tal vez unos minutos o una hora, descansar y tal vez al siguiente día volver al mismo texto y volver a observarlo y al siguiente día volver a hacer eso reiterativamente. Y cada vez que nos acerquemos al texto bíblico, vamos a ir adquiriendo más conocimiento de él y nos vamos a ir asombrando de toda la información que podemos obtener de un pasaje determinado de la Biblia. Súper importante para el intérprete bíblico, para el buen intérprete, que sea un buen observador. Una de las cosas que tenemos que considerar que es fundamental al momento en el cual observamos el texto bíblico es cuando tenemos que identificar el género literario. El género literario son las distintas categorías o tipos de literatura que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos narrativa, tenemos ley. Unos libros también contienen poesía, otros tienen profecía o textos sapienciales, que son los textos de sabiduría. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, que de por sí ya son muy complejos porque son bibliografías acerca de Jesús. Los evangelios también tienen profecías, los evangelios tienen parábolas, tienen diálogos, son bastante complejos.
También tenemos historia. El libro de los Hechos es un libro de historia. Tenemos las epístolas o las cartas. Y también tenemos literatura apocalíptica en el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis, como también en algunos pasajes del Antiguo Testamento también se encuentra literatura apocalíptica. El género literario es súper importante porque nos determina las reglas con las cuales yo tengo que acercarme al texto bíblico para poder interpretarlo correctamente. A modo de ejemplo, piensa tú que vas a jugar un partido de fútbol, pero para jugar este partido te pones unas zapatillas de tenis o unas zapatillas de básquetbol. Mi pregunta es, ¿tienes el equipo necesario para jugar un partido en una cancha de pasto? Por supuesto que no. Te vas a resbalar, te vas a caer y no vas a poder rendir correctamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en una cancha de arcilla para jugar tenis, y si tú vas a jugar equipado con zapatos de fútbol, con toperoles, vas a tener el mismo problema, muy probablemente te vas a terminar accidentado. Por lo tanto, hay reglas y debes ir equipado de determinada manera para jugar determinado deporte. Con los géneros literarios ocurre lo mismo. Los géneros literarios tienen reglas especiales, las cuales las vamos a revisar en la segunda parte de este curso de hermenéutica, pero tienen estas reglas especiales para que no nos equivoquemos y para que lleguemos a comprender los verdaderos significados correctos. Las grandes herejías se han producido y los grandes errores de interpretación se ocurren principalmente cuando no entendemos correctamente las reglas de interpretación de determinado género literario de la Biblia. Así que mucho cuidado con los géneros literarios. Volvamos a lo que es la observación. Vamos a revisar algunas observaciones que debemos hacer al texto bíblico y cosas que debemos buscar en la palabra del Señor. Número 1. Repetición de palabras. Debemos buscar palabras que sean repetidas. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, si yo le hago una pregunta a usted y le digo, ¿qué palabra yo debiera detenerme y estudiar para poder entender este pasaje de la Escritura? Por supuesto que debiéramos buscar el significado de la palabra mundo. ¿A qué se refiere el apóstol Juan con esta palabra, mundo? Segundo, buscar paralelismos. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 5, versículo 42. Al que pida, dale. Al que quiera tomar algo prestado, no se lo rehuses. Está habiendo ahí, utilizando el paralelismo. También existen contrastes. Por ejemplo, porque la paga del pecado es muerte. Contraste de esto es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Cuarto, comparaciones. Proverbios capítulo 25, versículo 26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Está haciendo una comparación entre una figura, ¿cierto?, que sería una fuente turbia y un manantial, ¿cierto?, que ha sido corrompido, que está contaminado. Es igual cuando el justo cae delante del impío. Quinto, enumeraciones o listas. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 25 y 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Está haciendo una lista. Sexto, causa y efecto. Si pues habéis resucitado con Cristo, esa es la causa, resucitar con Cristo, entonces, efecto, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. También figuras retóricas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. No está diciendo que la palabra de Dios sea una lámpara de manera literal. Está usando esta figura retórica para describir la función espiritual que tiene la palabra de Dios. Es como una lámpara que espiritualmente nos ilumina y una lumbrera que, ¿cierto?, que marca, que nos va indicando el camino. Octavo, conjunciones. Por ejemplo, y, pero, puesto que. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 al versículo 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Noveno, verbos. Fijarse muy bien si el escritor bíblico está utilizando el verbo en pasado, en presente o en futuro. Ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí el verbo es soportar, pero lo está conjugando, ¿cierto?, en un presente continuo. Soportándoos. Tienes que permanecer haciéndolo siempre. Décimo, preguntas y respuestas. El apóstol Pablo utiliza mucho este tipo de figuras, así que hay que tener mucha consideración, una buena observación de la teología que está en las epístolas del apóstol Pablo. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Preguntas y respuestas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces está haciendo una pregunta y está dando la respuesta. 11. Diálogo. Por ejemplo, el diálogo descrito en Juan capítulo 4, versículo 7 al 11. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Después la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Se produce, ¿cierto?, un diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. 12. Declaraciones de propósito, resultado. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, hay un propósito que también ese propósito tiene que tener un resultado. Por ejemplo, la elección. La elección no es solamente la gracia de Dios obrando para que nosotros estemos detenidos sin hacer nada, sino que la elección es con un propósito para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. 13. Cláusulas condicionales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una condición para que todas las cosas sean nuevas, para que las cosas viejas pasen. Y esa condición es estar en Cristo. Si estás en Cristo, eres nueva criatura, y si eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. 14. Cambios en el relato, pivotes o intercambios. Ejemplo, en Hechos capítulo 11, Lucas, el autor, habla acerca de Pablo. En el siguiente capítulo, Hechos capítulo 12, el relato se traslada hacia el apóstol Pedro. Y en Hechos capítulo 13, vuelve nuevamente a hablar del apóstol Pablo. 15. El quiasmo o estructura quiásmica. Esto era muy habitual dentro de la escritura hebrea, en el cual hacían calzar muchas cosas a medida que iban escribiendo. Por lo general, el quiasmo tiene una estructura que es como, por así decirlo, una escalera que va subiendo, llega a un nivel y vuelve hasta la misma posición. Entonces tiene como esta forma, un quiasmo. El quiasmo uno de los más largos, se encuentra en la descripción de la Torre de Babel.
Si usted tiene interés, ahí puede buscarlo. Pero vamos a revisar un quiasmo bien cortito que está en Salmos capítulo 76, versículo 1. Por ejemplo, en Judá, Dios es conocido. Entonces ahí, ¿cierto? Baja un peldaño. Después se mantiene. Grande es su nombre en Israel. Entonces, la primera parte, en Judá, tiene relación con en Israel, y Dios es conocido, tiene relación, ¿cierto?, con grande es su nombre. Bien, hasta aquí la clase número 3. Que Dios te bendiga y te dé mucho ánimo y entusiasmo para seguir estudiando este curso de hermenéutica.